han empezado a ponerse nerviosos algunos de sus contrincantes y algunas personas también están empezando a sentir temor por algunos planteamientos suyos y voy directo al grano. Su correligionario Manuel Merino ha dicho que usted debería pedir disculpas al país por su posición en contra de la vacancia de Vizcarra y si es que mintió en su posición legal como abogado que es y como candidato que es, ¿pedirá disculpas? Esa declaración no me merece ningún comentario, Enrique, simplemente pedirle a los militantes de mi partido y al pueblo del Perú que saquen sus propias conclusiones. ¿Pero usted se equivocó al no apoyar la vacancia de Vizcarra? Yo hice lo correcto, cumplí, acaté lo que el partido había acordado en el comité político, no apoyar ninguna vacancia. Se les notificó a los parlamentarios que estaban decidiendo la vacancia en ese momento respecto a las funciones que tenía en el Congreso y no acataron este acuerdo partidario. Consecuentemente, los parlamentarios no cumplieron el deber del acuerdo del partido y consecuentemente ellos estaban en una infracción y yo más bien estaba reclamando que los acuerdos partidarios se puedan acatar estrictamente para no romper la tradición política de Acción Popular. Muy bien. Y esa tradición política es no introducirse o no entrar al gobierno mediante estos mecanismos, sino mediante las ánforas, mediante el voto popular. ¿Y para usted qué es hoy Martín Vizcarra? Martín Vizcarra es una persona que ahora ha demostrado que no ha cumplido con los deberes funcionales que tenía cuando era presidente de la República, ¿no? El hecho de haberse vacunado antes de que los médicos lo hagan, las personas que estaban en peligro simplemente es una traición al pueblo, pero es un hecho posterior, que nada tuvo que ver con la vacancia oportunamente que se discutía otro tipo de hechos y por los cuales obviamente se ocasionó los problemas que se presentaron, marchas y lamentablemente jóvenes fallecidos en el Perú. Marco Arana ha dicho en Correo que usted es un demagogo, porque es un otorongo, es el otorongo más viejo de la política y porque tiene un discurso demagógico de centro. Bueno, en realidad, pues ahora que estamos subiendo las encuestas, estamos recibiendo guerra sucia por todo lado. Sin embargo, el señor Arana debe saber que nosotros hemos conseguido a favor del Perú 130 leyes en diversas materias. Y él ha visto en el Congreso que nos hemos enfrentado sin miedo, sin ningún temor a mafias y a corruptos. De tal manera que esas declaraciones simplemente son palabras sin ningún contenido, sin ningún fundamento, ahora, sin ningún sustento real. Más allá de las rivalidades políticas, empiezan a aflorar y a mencionarse y a señalarse varios temores con respecto a planteamientos suyos. Hoy día, por ejemplo, en Expreso, Martín Belaúnde Moreira ha señalado algo que muchos están hablando aquí y en el extranjero, sobre todo inversionistas, que usted causaría una parálisis de la minería por querer convertir a las empresas mineras en simples operadores, lo que sería, dice él, una expropiación confiscatoria. Bueno, mira, Enrique, yo he estado en el Parlamento 19 años y los peruanos me han visto luchar para apoyar la inversión de las empresas, de las medianas empresas, de las microempresas, de las pequeñas empresas. Lo que yo he hecho además en el Congreso es reclamar más bien por los abusos y atropellos que se cometen por algunos agentes económicos. Respecto a la Telefónica, que se le ha perdonado 729 millones. Frente a algunos grupos económicos que están explotando minería, que le dejan un sol al Perú y se llevan 7 soles, dejándonos migajas como contribución o utilidades. Eso he reclamado siempre, las exoneraciones tributarias, que nos dejan, por ejemplo, en el año 2016, sin 16.000 millones de soles como impuesto general a las ventas. Entonces digo, ¿dónde está la ventaja? Consecuentemente, las condiciones de explotación de nuestros recursos naturales deben cambiar, ser más equitativa, la inversión debe seguir, pero con responsabilidad social. Pero usted se ratifica, perdóneme, pero usted se ratifica en el planteamiento de que lo que se extrae del subsuelo no debería ser propiedad del operador, sino del Estado, y que el operador se le debe pagar por sus servicios. La propiedad del Estado, los recursos naturales, estén donde estén, deben ser de propiedad del Estado. Y los servicios de una operadora, de una minera, ¿no es cierto?, deben ser remunerados equitativamente, con justicia. Eso se ha hecho en otros países, y esos países han comenzado a recaudar mucho más de lo que ha recaudado el Perú.
Solamente te pongo en el caso de Bolivia, que es un país chiquito, recaudó el año 2019 5% más que el Perú, creció económicamente mucho más que el Perú. Debo entender entonces, don Johnny Lescano, debo entender que usted no se la jugaría por Tía María o por Conga en las actuales o con las actuales condiciones que hay con relación a la minería. Yo no me voy a jugar con la vida de los peruanos. Yo no voy a tratar de meter a presión, ejecutar a presión determinados proyectos mineros, matando a los peruanos, a los agricultores en las carreteras, en sus reclamos. Tendré primero que conversar con las empresas mineras, tendré que conversar con la población para la licencia social y recién impulsar algunos proyectos como los que acabas tú de decir. Consecuentemente, las cosas hay que hacerlas con prudencia. No hay que hacerlas de manera tal que desconozca los derechos del Perú. Impulsaría inversión, referéndum. Sí, pero responsable, adecuada y cuidando la vida de los peruanos, el agua y los alimentos y además el medio ambiente. Impulsaría usted, muchos casos que algunas empresas mineras han comprado algunas concesiones, han pagado en las concesiones 100 millones y las han vendido después a 7.000 millones de soles. ¿Impulsaría usted, sin haber dejado ningún rédito importante al Perú? ¿Impulsaría Esas condiciones usted, deben cambiarse? don Johnny Lescano? Nosotros vamos a impulsar todo tipo de inversión, pero con justicia y con equidad. ¿Impulsaría usted un referéndum, por ejemplo, para esos proyectos? ¿Una consulta popular, un referéndum? Estas materias, Enrique, tienen sus leyes. No se pueden decidir con un referéndum. Hay lo que se llama la ley de consulta previa. Y eso se tiene que hacer, pero auténticas consultas previas. No esas consultas previas bambas donde se van a pequeños poblados o a determinadas personas se les entregan encuestas y se presentan como si fuese la voluntad de la población que vive en aquellos lugares donde se va a hacer la explotación minera. No, se tiene que hacer auténticas consultas previas, ¿no es cierto? Consultar a la población, ver las ventajas, las desventajas, el aspecto técnico y decidir. Muy bien. Tiene su procedimiento. Ahora, y esos procedimientos se tienen que cumplir. ¿En un eventual gobierno suyo impondrá un impuesto a la riqueza, a las fortunas, a los sueldos altos? Ya he dicho varias veces que nosotros no vamos a crear ningún impuesto a las riquezas, ni a las fortunas, ni mucho menos. En estos momentos donde hay una crisis galopante desde el punto de vista económico, de inversiones, una crisis laboral, de manera tal que no hay condiciones para crear nuevos impuestos. Al contrario, hay que ayudar a los microempresarios, a los agricultores y a otras empresas para que puedan recuperarse de la crisis. Muy bien. De tal manera que eso no está en el plan de gobierno. Se aludió de alguna manera en el párrafo del plan de gobierno para ver la situación de las pensiones, pero no se propuso específicamente la parte tributaria la creación de nuevos impuestos. Muy bien, y justamente hay dos temas que usted ha mencionado, el laboral y el de las pensiones. Empiezo por el laboral. ¿Usted plantea una flexibilidad laboral para mejorar la situación de las empresas o una estabilidad laboral para mejorar la situación de los trabajadores? Estabilidad laboral absoluta. Simplemente cumplir el 728, el decreto legislativo 728, para que haya trabajo con dignidad, para que se respeten los derechos de los trabajadores. No te olvides, Enrique, que durante la pandemia el gobierno expidió varios decretos legislativos y varios decretos de urgencia que permitían el despido de trabajadores, ¿no es cierto? El despido temporal, que dejaron en la calle a muchos trabajadores. Se les dio a las empresas dinero para que pague sus planillas, y eso supone, obviamente, que ellas tienen la obligación de respetar los derechos laborales, dándoles estas ventajas. Lo mínimo, recibiendo dinero del Estado, lo mínimo que se tiene que hacer es cumplir las normas laborales del decreto legislativo 728 y consecuentemente tratar con respeto a los trabajadores del Perú. ¿Qué haría con los del régimen CAS? Hay que nombrarlos. Yo he presentado un proyecto de ley. El nombramiento tiene que ser con derechos ¿automático? Mínimos. Los trabajadores, según la Organización Internacional del Trabajo, tienen que gozar de derechos mínimos, vacaciones, gratificaciones, bonificaciones, descanso semanal y seguro, lo cual no tienen los trabajadores CAS. Entonces yo he presentado incluso cuando era parlamentario un proyecto de ley para que los trabajadores CAS, no les vamos a decir y les vamos a mentir que de golpe los vamos a hacer nombrar, pero sí tiene que haber un proceso de nombramiento lo más rápido posible para que puedan trabajar con
dignidad, con respeto, sobre todo los que trabajan pues en situaciones difíciles y sin ningún derecho, ¿no? Ha puesto nerviosos también a los bancos con el tema de apoyar la ley de los topes de intereses bancarios y de poner al Banco de la Nación a trabajar como un banco comercial más. Esto, para usted, y el tema de la libre desafiliación de las AFPs, ¿son posiciones firmes suyas? Enrique, todos los peruanos saben que ir a prestarse dinero al banco es pagar intereses leoninos. Si hay intereses hasta de 200% en tarjetas de crédito, eso es terrible. Están endeudados millones de peruanos con los intereses en los bancos. Y hay un artículo en la Constitución, el artículo 84, que yo lo he explicado algunas veces, que ordena, que faculta al Banco Central de Reserva a regular el crédito, artículo que no se está cumpliendo. Está bien el libre mercado, está bien que funcionen con libertad los agentes económicos de las empresas, pero sin incurrir en los abusos. En estos momentos un ciudadano común y corriente cobra más de los intereses que el Estado le indica, lo denuncian por usura. En estos momentos un banco no tiene límite para cobrar intereses. ¿Qué lógica tiene eso? Entonces hay que poner en práctica el artículo 84 de la Constitución, nada más. Muy bien. El Banco de la Nación, hay posibilidades que puede entrar a trabajar en algunas funciones que tienen los bancos comerciales, porque ellos siempre dicen, no señor, los precios, las tarifas, los servicios, el costo que reciben los ciudadanos por los bienes y servicios, que sean mediante la competencia. Bueno, pues les pongamos competencia. Muy bien. El Banco de la Nación, que haga todas las operaciones, va a cobrar los intereses y van a tener su competencia. Ahora, ¿qué de malo hay en eso? Si estamos obrando con las mismas reglas del mercado. ¿Va a imponer usted la libre desafiliación de las AFPs? Ya en estos momentos uno se puede cambiar de una AFP a otra, ¿no es cierto? Y creo que eso está bien. Está bien la ley que hice aprobar cuando fui parlamentario de retirar el 95.5% de los aportes de las AFPs. Los trabajadores recibían miserias de pensiones. Ahora, a partir del 2016, el trabajador que no quiere esa pensión va y retira todo su dinero, porque es de su propiedad. Y consecuentemente eso me parece absolutamente una ley que hay que mantenerla, porque es de justicia a los trabajadores, que son 7 millones de trabajadores en las AFPs. Ahora, la competencia es pues competencia, uno puede cambiarse de empresa telefónica indistintamente, sin ninguna limitación, de AFP también sin ninguna limitación, de sistema pensionario debía cambiarse uno sin ninguna limitación, porque vamos a estar secuestrados de por vida en un sistema. ¿Por qué nuestra plata va a estar secuestrada de por vida en una AFP y no poder regresar a la ONP o de la ONP pasar a la AFP? Esa es la verdadera competencia. Eso no va a hacer daño a nadie. Cuando aprobamos esto de los retiros del 95.5%, dijeron, se va a caer el sistema de AFPs. Mentira, mira, se está dinamizando mucho más. Tienen más trabajadores afiliados en las AFP. De tal manera que las propuestas que estamos yendo no es para perjudicar a nadie, ni menos al mercado. Es para que las cosas se hagan con equidad, siempre respetando los derechos de los peruanos. Muy bien, don Johnny Lescano, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy amable, volveremos a conversar más adelante. Con todo gusto, Enrique. Buenas noches. Muchas gracias. Preguntas muy concretas. Para usted, ¿la discusión sobre el cambio de la Constitución o una reforma en la Constitución es muy importante o es accesoria en este momento? No, es muy importante, pero es una mejora de la Constitución. Una Constitución se puede mejorar y de hecho se ha mejorado, pero faltan temas candentes, ¿no? Por ejemplo, monopolios. Monopolios de la información. No se puede tener 90% de la opinión concentrado en un grupo mediático. El tema de la leche Gloria, por ejemplo. La leche, concentrada 100% en un solo grupo. El tema de las farmacias, concentrado en un solo grupo el 90% de la distribución de medicinas. Falta de genéricos. Otro tema preocupante porque no hay genéricos en una parte del Perú, ¿no? Todo el tema de la intermediación perversa, en que hay un grupo que compra y el agente se recibe a través de intermediarios nada por su producción, ya sea de campo o ya sea de zapatos en Trujillo, o sea de alpaca en Cusco. O sea, hay 80 casos que he detectado de intermediación perversa, y también en la microminería. También hay
la gran empresa minera, la mediana empresa, le compra al pequeño productor informal, artesanal, a un precio bajísimo y una ley que es unilateral, ¿no? O sea, Don Rafael, toma lo deja. Don Rafael, cuando usted plantea el tema de las medicinas, lo que está planteando en realidad entonces es algún tipo de control en la distribución, en el precio de las medicinas, control en el tema de los genéricos. ¿Qué es lo que está planteando en ese tema que en este momento afecta a las familias peruanas? Algo bien simple. Primero, tener la ley, no más que la ley, el cambio constitucional que elimine monopolios en Perú, como es Estados Unidos. Que haya una comisión antimonopolios en nuestro país, empezando por los medios de prensa, se lo digo también, ¿no? Y el tema de genéricos es que el Ministerio de Salud realmente funcione y ponga una sanción de clausura a toda botica o farmacia que no tenga genéricos como un counter expuesto a la vista, que tenga stock y se sepa el precio y sepa cantidad de por lo menos 100 o 200 productos que valen muy poco cuando son genéricos, pero que las farmacias abusan y ponen pues una cajita y vale pues 70 soles más. Eso no puede ser, pues. Señor López Aliaga, uno de los problemas mayores es que son los hospitales del Estado, son las farmacias del Estado las que no tienen genéricos. Bueno, es parte de la corrupción, pues, en la cual estamos inmersos ya desde la época de Fujimori, Montesinos, ¿no? Inmersos en corrupción. Y lamentablemente hemos visto, pues, puro corrupto ligado a Odebrecht, ¿no? En los presidentes que se han sucedido, como tú has conocido, Enrique. El tema de Toledo, el tema de Alan, el tema del mismo Humala, ¿no? Todos corruptos por Odebrecht, corrompidos, ¿no? Y después viene pues el señor PPK, también corrupto, y el señor Vizcarra, pues, como con su cara de lagarto, ¿no? También otro personaje, dicho por la señora del Río, que dice, el mayor corrupto en este país se llama Martín Vizcarra, debe estar preso. Ahora, ¿cuáles son los tres problemas que en este momento, si usted accediera al gobierno, los tres problemas más urgentes que usted atacaría prioritariamente? Si me permites, yo te digo 4 problemas, pero hay 2 cuestiones previas. La primera cuestión previa es incautar el 28 de julio todo lo que sea ligado a corrupción de Odebrecht. Por ejemplo, peajes, ¿no? Chavimochic, obras de infraestructura de Odebrecht paralizadas o cobrando todavía al Estado peruano dinero. Eso el 28 de julio se acabó, ¿no? Todos los peajes se vuelven a los municipios o se vuelve al Estado, o las obras públicas se vuelven al Estado peruano. Odebrecht no puede ser un día más en el Perú a partir del 28 de julio, ¿no? No tenerle miedo a Odebrecht. Y ningún candidato te lo dice. ¿Por qué? Porque tienen corrupción ligada a Odebrecht, ¿no? No encuentro ninguno que te hable claro. Ninguno. Yo aquí, ¿no? Invito a los señores candidatos a pronunciarse sobre el tema Odebrecht. La multa que se le va a poner a Odebrecht, ¿no? La expulsión del país y de conocer el acuerdo lesivo de la nación que ha firmado 2 fiscales y un procurador. No, esta es una lesivo totalmente. El daño hecho al Perú es de 80.000 millones de dólares y se le está cobrando a Odebrecht 200 millones de dólares en 15 años. Por favor, pues, dignidad básica, ¿no? Pero entonces, no me ha contestado cuáles serían los 3 problemas urgentes que usted solucionaría apenas llegue al gobierno. Primero es matar la corrupción de arranque, ¿no? Matar el tema de Odebrecht, que usted no puede tener al enemigo dentro de su casa, pues. Y luego entrar a lo que clama la nación. ¿Qué está clamando? Hambre cero. Entonces, en lugar de tener un PRONA, que no funciona para nada, o un Caliwarma, que tampoco funciona hace más de un año, tenemos que integrar fraternalmente a los jóvenes para un plan nacional, una política de Estado de voluntariado juvenil, para llevar alimento a 10 millones de peruanos en extrema pobreza en estos momentos. Semanalmente 2 horitas, 3 horitas, para integrarse fraternalmente a las familias pobres de nuestro país que la están pasando mal. Integrarse afectivamente de 2 en 2 por casas, entrar como hermano mayor, universitarios, escolares de quinta media, digamos estudiantes de institutos, hermanarse. Los 2 Perú que tenemos fraccionados, hermanarlos mediante voluntariado juvenil y resolver el problema
logístico a través de muchachos que lo saben hacer perfectamente mejor que el Estado peruano, que es fallido. Primer tema. Segundo tema es las postas médicas abiertas con oxígeno. Eso es una cosa básica, un derecho humano. Y tener ivermectina y tener la vacuna de inmediato. La vacuna tiene que este gobierno de Sagasti de una buena vez permitir que los privados tipo AFPs, compañías de seguros, compren las vacunas para sus afiliados y traigan un lote de vacunas solidarias. Bueno, la primera ministra ha vuelto a decir que eso no será posible hasta después. No, eso se llama genocidio. Genocidio. Eso ya configura genocidio. Han tomado al Perú como rehén, ¿no? Entonces estamos todos aquí con la vacuna china, que no llega, que es la más cara del mundo, es la peor. Entonces eso me da una violación ya que linda con el genocidio. Cuidado, ¿eh? Entonces el Perú tiene el derecho. ¿Dónde dice la Constitución que uno no tiene derecho a salvar su vida? Yo he tenido 2 personas muy próximas a mí fallecidas, Enrique, en los últimos días, por culpa de esta política genocida que ya lleva 1 año y medio, ¿no? Entonces, tema 2 es la salud, que te lo clama todo el Perú. Tema 3, no más cuarentenas, ni toques de queda, nada. La gente ya no aguanta más. Tiene que tener una reestructuración de los créditos para las microempresas inmediatamente a 7 años, por excepción que no haya provisiones para este refinanciamiento, porque el Perú está en una etapa muy mala, sobre todo para la gente más pobre que se gana su pan cada día. ¿Usted cree que los bancos van a aceptar reprogramaciones, nuevas reprogramaciones y postergaciones de deuda? Sí, claro que sí, porque tiene que haber por emergencia, por excepción, no van a provisionar. El problema de los bancos es que los obligan a provisionar en 3 meses. Eso por la emergencia, los bancos no deben provisionar, esto que no es culpa de la microempresa que está debiendo dinero desde antes de la pandemia. Entonces, al no dejarla trabajar, a tenerla presa durante 1 año y medio, no es culpa pues de la microempresa peruana que está quebrando por culpa de un manejo totalmente genocida, inútil del señor Vizcarra y ahora Sagasti, ¿no? Señor López Aliaga, ¿usted integraría los sistemas de salud, el MINSA y el SIS? ¿Los integraría en un solo sistema? No. Yo prefiero trabajar 3 sistemas distintos. El tema de MINSA, potenciarlo al máximo, reducir los 19 ministerios que tenemos en este momento a solamente 9 ministerios, tener un ahorro de 80.000 millones de soles al año para potenciar MINSA, potenciar salud y potenciar una cosa nueva, que son los hospitales solidarios en todo el país. En cada distrito del Perú tiene que haber un hospital solidario que es autosostenible. ¿Y qué haría usted con toda esa burocracia que está en los otros 10 ministerios que usted va a cerrar? Fusionarla y destinarla a los 4 ejes que le estoy mencionando, ¿no? A los temas de alimentación popular, el hambre cero, ¿no? El tema de las tablets, que el señor Vizcarra nos mintió con su cara de lagarto, nos mintió a todos, ¿no? Las tablets no llegaron el año pasado, no han llegado ahora, se perdió el año 2020 para la gente más humilde de nuestro país, y 2021 también está perdiéndose. O sea, usted no va a despedir personal, lo va a reubicar, lo va a racionalizar. Hay que priorizar lo que es lo urgente, Enrique. Aquí lo urgente es que la gente no tiene comida, la gente no tiene una salida a la salud, la gente no tiene las tablets. Implementar un programa de tablets necesitas un montón de gente. Tiene que llegar a más o menos 2 millones de muchachos jóvenes, no tanto a nivel de colegios como universidades e institutos. Las tablets sí funcionan, Enrique. Me pareció una gran iniciativa de Vizcarra en su momento, pero aquí lo han visto como un tema de cómo robar también. ¿Cómo sería su política de empleo? ¿Habría estabilidad laboral o plantearía usted flexibilidad laboral? No, las mismas leyes que hay ahora, pero en el Estado, el CAS, por ejemplo, que me parece una irresponsabilidad, hay que eliminarlo. ¿Y qué haría con esa gente que está con contrato CAS? ¿La pasa a planilla o la saca del Estado? No, que vamos a ver. Las quejas de CAS son bravas. CAS, yo le digo CAS nunca más, ¿ya? CAS nunca más, se lo digo con todas sus letras. Porque una enfermera que está en primera línea COVID, lleva 5 años, ¿no? Y cada mes le van renovando. Es una falta de respeto, ¿no? Un abuso hecho por el Estado peruano. ¿Pero qué haría? ¿La incluiría en la planilla? Lógicamente,
Si la persona, automáticamente, a ver, si, automáticamente. A los 3 meses, como es en la empresa privada, mire, a los 3 meses una persona tiene, digamos, una relación laboral, a los 3 meses es planilla obligatoria en Perú, en la empresa privada. Igual tiene que ser en el Estado. ¿Cómo solucionaría el problema de la informalidad, don Rafael López Aliaga? Mira, a la persona que usted denomina informal, yo le denomino independiente, ¿no? El independiente peruano es la columna vertebral de la economía del Perú, es la columna vertebral de la generación de empleo. Entonces, la gallina de los huevos de oro, justamente, hay que protegerla, ¿no? Para que se integre a ser formal cuando le convenga. En estos momentos está en la UCI, ¿no? Está en cuidados intensivos. Tiene deuda que no puede pagar, está en ejecución de garantías, está en Infocor, está pagando una tasa leonina de usura que hay que, digamos, controlar en el país. Hay que poner un tope a la tasa de interés, hay que reprogramar los créditos, como lo he mencionado, a 7 años, sin provisiones de los bancos o microfinancieras, ¿no? Y tener una ley de promoción a la microempresa mucho más agresiva, por sectores, ¿no? Por decirle, el sector zapato de La Libertad. Tiene que integrarse a las ferias de venta de calzado mundiales, pues, ¿no? Para que tengan salida a precios internacionales y que los embajadores realmente se preocupen de la feria de la microempresa a nivel mundial. El Perú tiene muy buena calidad en muchos productos de la microempresa, muy bien, pero no tienen acceso al mundo. Don Rafael López Aliaga, sí. Usted ha tenido una frase muy dura sobre el tema de la eutanasia. ¿Se arrepiente de ella? ¿Se arrepiente de ella, de esa frase? ¿Qué frase? Cuando usted señaló que cuando una persona quiere morirse se va a un edificio y se tira del edificio sin participación del Estado. ¿Se arrepiente de esa frase? No, es que es una frase sacada del contexto, pues. Yo he dado una respuesta de eutanasia de media hora. He dicho que la Constitución de Perú protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Aquí hay un uso político de un caso particular. Yo con la señora Ana tengo el mayor respeto, el mayor cariño del mundo. No la conozco, pero como todo ser humano me merece el mayor respeto del mundo. Pero la ruta que usan la izquierda en el mundo es tener un caso emblemático para después implantar la eutanasia en el Perú. Yo me he referido a eso, ¿no? Me parece un abuso que de un caso particular tiene una situación tan delicada en el Perú, de 10 millones de personas que no pueden ni comer, no tienen esperanza ni de educación, ni de salud, ni de seguridad ciudadana, se esté hablando de un caso particular y se le haga pues toda la publicidad del mundo, ¿no? Es una estrategia de la izquierda que están utilizando a la señora Ana, a la cual le mando mis saludos y respetos y cariño, ¿no? Pero no se puede utilizar un caso particular, ¿no? Para obligar al Estado a asesinar a alguien, pues. Muy bien. No, don Rafael López Aliaga, yo le agradezco muchísimo, tendremos oportunidad de volver a conversar, pero le agradezco muchísimo por esta primera oportunidad que hemos tenido de dialogar. Muchas gracias. Gracias, Enrique, un abrazo muy grande. Muy buenas noches. Saludos desde Nuevo Chimbote. Muchas gracias, buenas noches.